El cliente adquirió un compresor que necesita enfriarse por agua. El agua debe estar en los 36 grados Celsius aproximadamente para enfriar el equipo, y cuando termine el proceso se habrá calentado casi hasta los 51 grados Celsius. Otro proveedor le recomendó un chiller para el agua de enfriamiento del compresor, pero de inicio el chiller es un equipo más caro, además de que en este caso implica un gasto mayor en energía por la operación de su compresor con refrigerante, que llevaría el agua del equipo libre de aceite desde los 51 hasta los 0 grados, cuando solo necesita ser ajustada a 36 para volver a enfriarlo. Algo muy sobrado para lo que necesita, y ese no es un factor que haga que el compresor trabaje mejor. Con un enfriador seco o adiabático tendría ahorros en energía por su sistema de ventiladores inteligentes, que trabajan solo cuando es necesario, además de que no existe el extra de consumo energético por el compresor con refrigerante. Así podría bajar sin problema la temperatura del agua para el equipo libre de aceite. Si se decidiera por el chiller, sería como comprar un frigobar y llevarlo por única vez a la playa, buscarle conexión eléctrica y una extensión para tenerlo junto a ti a la orilla del mar, solo para mantener la temperatura de las frías, cuando una hielera puede ayudarte a lo mismo por mucho menos dinero. ¿Sabes qué es lo mejor? Que el cliente escuchó nuestro consejo, y además de energía, también ahorrará agua, que muchas veces hace falta en la parte oriente de la Ciudad de México, donde está su planta. Y con el dinero que ahorró por no comprar el chiller, nos prometió unas frías cuando termine la instalación del equipo. Obvio, van a estar en una hielera. Recuerda que no siempre el primer consejo puede ser el más adecuado para lo que necesitas. ¿Tienes un proceso similar y quieres ver qué sistema de enfriamiento de fluidos es mejor para ti? Podemos asesorarte incluso para la instalación e interconexión de los equipos. Cuéntanos más en informes@ilsamexico.com o por vía WhatsApp, y recuerda que en ILSA estamos siempre a la orden.